Muy buenas noches, William. Buenas noches para todos. Agradecemos a la universidad el habernos invitado, a Claudia, por habernos tenido en cuenta y darnos este espacio para poder compartir con ustedes en este evento. Y bueno, lo que queremos en este momento es poder compartir parte de la experiencia que hemos podido acumular. Ahorita que escuchaba la presentación de William, uno dice, puede analizar dos cosas. Dice, o ya estamos muy creciditos o hemos hecho muchas cosas. Entonces, la idea de hoy es poder compartir con ustedes, más que esto sea un diálogo en una sola línea o que ustedes solamente se dediquen a escuchar. La idea es que puedan interactuar con el chat, al menos al inicio, y que Mayra nos vaya realimentando de esos comentarios, de esas respuestas a las posibles preguntas que vayamos nosotros planteando. Y la idea es plantear o sembrar una semilla pues, en cada uno de ustedes para que inicien sus propios emprendimientos, inicien a abrir un nuevo camino, más aún cuando ustedes en este momento están, al menos el enfoque que sabemos está en el área de la gestión industrial. Pero antes de empezar quisiera saber si hay alguna persona que sea de una carrera diferente en los próximos 15, 20 segundos que nos cuenten de qué carreras diferentes a la gestión industrial están presentes o están participando de este evento. Entonces quisiéramos escucharlos, quisiéramos saber qué otras áreas de formación, qué otras carreras están participando en la actividad. Entonces ahí escuchamos a Mayra que nos realimente. ¿Por qué hacemos la pregunta? Porque pueden suceder dos cosas. Pues estamos aquí y pues también fui estudiante y pues uno a veces participaba de los eventos porque era un requisito, era una obligación, por decirlo de alguna manera, y estábamos allí presentes, de pronto con ese interés de cumplir con unos requisitos, con unos parámetros que nos permitieran cumplir con esa agenda académica. Pero ya cuando uno sale de la universidad, empieza a darse cuenta que estos espacios, o al menos la universidad, sirve para otros elementos que de pronto cuando uno está iniciando los desconoce, que es el hecho de poder generar esas relaciones, poder generar esas conexiones con otras personas de otras áreas o con los mismos compañeros. Y eso lo percibe uno es cuando ya ha terminado la universidad. Quisiera escuchar a Mayra. Listo, Leonardo, tenemos a una estudiante de obras civiles, de supervisión en obras civiles, y dos estudiantes de gestión de mercadotecnia. Perfecto, entonces eso significa que el 10% de las personas son de otras carreras. Bienvenidos. Realmente este planteamiento que estamos haciendo hoy es para ustedes y no estoy diciendo que no sea para los otros 27, sino que precisamente ahí es cuando nosotros empezamos a ver de que el hecho de que yo esté estudiando algo, ¿sí? Deja de ser garantía de que voy a ser de pronto exitoso o que voy de alguna manera a poder realmente tener esa vena o ese sentimiento de pronto del construir empresa. Entonces, de pronto estas personas que están participando de otras carreras tienen esa vena y tomaron la decisión de irse por otro lado. Entonces, vamos a poner un ejemplo específicamente. Recuerdo cuando estaba en la constructora, a una persona que estaba estudiando administración de empresas y él era supervisor de obra. Y uno decía, pero ¿por qué una persona que está estudiando administración de empresas, por qué está haciendo o se desempeña o labora como supervisor de obra? Hoy día entiendo por qué. Porque estaba en ese momento de preparación. Y esto, pues de alguna manera, si bien es cierto el tema de la preparación y la actitud está dentro de lo que tenía preparado, el ejemplo que estoy colocando lo estoy tomando como referencia por la situación actual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay unas personas que probablemente yo desconocía que iban a participar,
pero tengo que adecuarme o adaptarme a unas condiciones dependiendo de las circunstancias en las que yo me encuentro. Entonces, esta persona, cuando estaba como trabajador, él se preparó. ¿Para qué? Para el momento en el que está hoy. Y hoy tiene una empresa que se llama EIC y él es el gerente y dueño de la constructora, que inició como una empresa contratista, precisamente de la constructora, en su momento Urbanas, pero después se fue abriendo espacio y fue aplicando el conocimiento. Entonces ahí es importante empezar a comprender eso. El momento en el que usted está hoy en su vida, ¿sí? Probablemente es un momento de preparación, es un momento donde usted tiene que empezar a evaluar y a comprender por qué está en la circunstancia o en el momento en el que se encuentra. Al menos en mi caso, cuando inicié el proceso formativo, antes de ser empleado, ya había sido empresario y ya había cerrado 2 empresas. Entonces, de alguna forma, la pregunta es por qué alguien que dijo que no iba a ser empleado terminó empleándose. Entonces, tiene que ver con esa actitud, ¿sí? Esa actitud de ese deseo de desligarse, de haber visto unas condiciones donde sus circunstancias lo que le habían permitido era conocer un estilo de vida y que ese estilo de vida de alguna manera se alejaba de los intereses personales. Pero ¿qué pasa? Pues que de alguna forma nosotros tenemos que empezar a comprender y a entender el hecho de que nosotros tenemos que llegar a un momento de confrontación, un momento donde tenemos que cuestionarnos y empezar a decir, oiga, realmente lo que yo quiero y lo que estoy buscando es lo que a mí, de alguna manera, es lo que yo me voy a mantener en ello. Y ahí es donde tengo que empezar a hacer ese cuestionamiento y ese confrontamiento. Y en ese momento, ¿qué pasó? Pues simplemente, pues yo dije, si bien es cierto, tengo un deseo, tengo un interés, pues tengo que ser como la flecha. O sea, tengo que bajar la cabeza en ese momento, ir hacia atrás, y en ese momento no lo comprendía, y ese ir hacia atrás era que tenía que prepararme y exponerme a un mundo empresarial. Entonces, ustedes tienen una ventaja, porque tengo entendido que la mayoría de ustedes en este momento se están formando y ya tienen, y son empleados, y pues ya tienen ese espacio, ese aspecto, ya tienen esa visión, pero siempre en mi mente con la intención de ¿qué? De poder ser independiente, de poder ser empresario, de poder de alguna manera dejar de ser empleado en algún momento. Entonces, si bien es cierto, está ahí el sueño, está el interés, sí es importante empezar a entender cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades, qué tengo que desarrollar en mí como persona y como individuo para poder empezar a emprender en su momento y aplicar lo que yo quiero. Entonces, allí aparece otro elemento como la liberación de la carga. Entonces, a veces uno se carga de circunstancias, de situaciones, de experiencias, de conocimientos, que en algunos casos no son los que uno espera, no son los correctos, dejan la asociación o la sociedad que tenemos, el ambiente en el que nos desempeñamos, requiere de una renovación y de un cambio, pero eso tenemos que comprenderlo nosotros como personas y como individuos también. Y tener esa convicción o esa creencia en que nosotros tenemos esas capacidades y habilidades. Pero no solamente eso, sino también es el hecho de poder tomar acción y tomar acción en pro de desarrollar el conocimiento, de desarrollar habilidades, de desarrollar capacidades. Y de hecho ustedes en este momento pues ya lo hicieron porque pues están estudiando, ¿sí? Entonces quisiera escuchar mientras sigo acá el tema, para que nos lo comparta Mayra ahorita, las personas que en este momento están, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ideales, o sea, para dónde o por qué, ¿cierto? Se están formando, por qué iniciaron este proceso de capacitación, por qué empezaron a hacer la tecnología, por qué, qué los motivó, qué los movió, qué querían dejar atrás, qué querían cambiar. Y ahora, viene el tema de la intuición, la atracción y la alineación. Entonces es que uno percibe el ambiente. O sea, cuando nosotros realmente tenemos ese deseo, uno empieza a percibir que hay en el ambiente y se va dando cuenta que tengo que empezar a generar cambios, o tengo que empezar a hacer formación, o tengo que empezar a tomar acciones que me acerquen más a lo que a mí me interesa.
Y ahí cuando uno logra esos primeros, esas primeras victorias, esas victorias tempranas, también uno tiene que comprender de que tiene que celebrar y obtener resultados. Entonces, por eso nosotros en este primer momento de mentoría con sentido, ¿y qué traduce mentoría? Mentoría tiene que ver es con una guía, con un planteamiento, con un mostrar una forma diferente a lo que se está haciendo. Y es el hecho de poder salir de ese ambiente, de esas condiciones generales en las que nosotros estamos inmersos, de ese día a día, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar después de que yo hago ese proceso de confrontación, de poder encontrar esos motivantes, esos activadores, ¿sí? Pues tengo que empezar a definir realmente para dónde voy. En mi caso particular, yo pude comprender para dónde iba después de que había terminado la universidad. Quisiera escuchar, Mayra, si alguien respondió algo, quiso compartir algo en el chat. Aún no. Perfecto. Entonces, porque de alguna manera, cuando nosotros hablamos de definir el sentido, cualquier conocimiento, cualquier experiencia que nosotros podamos tener, tiene que partir del querer. O sea, si yo en este momento estoy pensando en que quiero emprender, en que quiero crear un negocio, que quiero cambiar mi situación actual, lo primero que tengo que tener es el querer. Si no hay ese deseo o esa intención, pues desafortunadamente nos vamos a quedar muy cortos en el buscar esas oportunidades. Ahora, en mi caso particular, ¿qué he podido comprender y he podido observar? Que definitivamente hay diferentes motivantes y activadores en cada uno de nosotros. Y lo que hemos podido identificar es que hay 3 tipos, al menos, ¿sí?, de motivadores o de activadores. Y por un lado está el placer. Es el hecho de que a mí me satisfaga, me encante o disfrute el tomar esa acción o esa decisión, estar en ese ambiente, en esa actividad. Es por lo que me genera, ¿sí? Pero en otros casos, por ejemplo, en mi caso particular, cuando me volví empleado, pues la verdad no lo hice por placer, lo hice más bien por dolor o por una incomodidad, una insatisfacción, que era el hecho de cumplir con unas responsabilidades, que era el hecho de cumplir con unas obligaciones que había adquirido desde el momento en que había terminado la universidad. Entonces, ya Leonardo, empezamos a darnos cuenta, dime. qué pena, Leonardo. Con respecto a lo que preguntó de los objetivos y las metas que tenían, 2 estudiantes respondieron. Uno dijo que adquirir conocimientos y habilidades para formar empresa y liderar proyectos con el fin de ayudar a la comunidad. Y el otro estudiante respondió, decidí prepararme en lo que me gusta hacer. Súper. Entonces, mira que ahí ya estamos hablando de que por un lado estamos buscando conocimiento, tenemos un impacto social, ahí hay un elemento de poder servir y contribuir con otros y está ese motivante del placer. En algunos casos, algunas personas lo hacen por dolor, porque dicen, no, yo no me aguanto, yo no voy a aceptar estas condiciones, definitivamente estas condiciones de escasez, de limitación, no estoy dispuesto a aceptarlas, o al menos en mi caso, como les compartía, tenía una deuda, terminé de estudiar con crédito y pues simplemente tenía 2 opciones, o seguir aceptando que como profesional y ya en ese momento también, como ya habíamos hecho un curso de comercio electrónico, en ese momento salió algo que se llamó el proyecto inteligente y ahí se inició el proceso de transformación digital, pues en Colombia fueron los primeros pasos que se pudieron generar en el año 2002. Nosotros hicimos un curso de e-commerce y terminamos ese curso y ya tocaba empezar a pagar. Entonces era un profesional, era una persona que tenía una formación internacional en comercio electrónico y que en ese momento el negocio que tenía, que fue un negocio que se montó como alternativa en el área agroindustrial, porque somos de un pueblo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos una oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? Pues que cuando traían, en ese momento eran productos apícolas, se traía la miel acá pagaban el kilo de miel a 6.000 pesos en esa época. Y de un kilo de miel salían 3 botellas. Y la botella se podía vender fácilmente a 10, 12.000 pesos. Entonces dijimos, oiga, ahí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo comercializo
y empiezo a vender, pues empecé a aplicar el conocimiento administrativo como administrador de empresas, empezamos a abrir mercado, a hacer cosas, pero ¿qué pasa? Que cuando llegó el momento de pagar, pues el ingreso que estaba obteniendo en ese momento no era suficiente para poder solventar la deuda. O sea, me daba para pagar la deuda, pero no me daba para poder sostener el negocio, mantenerme, pagar mis, digamos, mis gastos y tuve que tomar una decisión y por dolor me empleé. ¿Sí? Es más, cuando tuve esa entrevista de trabajo, la persona que me preguntó, ¿y usted por qué se va a emplear por 650.000 pesos? Estoy hablando del año 2004, perdón. Y yo le dije, no, porque tengo una obligación. Me dijo, pero ¿cuánto es su obligación? Yo le dije, son 450. Y dijo, ¿qué se va a venir a trabajar? Yo le dije, no, hay una persona que trabaja aquí, que vive al frente y él tiene carro. Y dijo, ¿y cómo va a pagar la alimentación? Yo le dije, no, pues acá dan unos vales y entonces pues con esos auxilios apenas me da para pagar. Pero a mí realmente lo que me interesa es simplemente salir de la deuda. Entonces estoy hablando de que a mí en ese momento, ¿cuál era mi intención? No era ser independiente, no era ser empresario. En ese momento yo estaba definiendo como meta principal era el asumir y pagar la deuda. Eso era lo que a mí me estaba moviendo, porque no era ni siquiera incomodidad e insatisfacción, era un dolor que quería asumir una responsabilidad. Entonces, en otros casos, hay una incomodidad e insatisfacción. Entonces, yo me convencí de que la mejor manera de poder atender ese compromiso era a través de ¿qué? Del empleo. Porque no tenía la convicción en el negocio que tenía en ese momento. Entonces, mire que eso me hizo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, aplazar el objetivo principal. Pero ahí es donde, de alguna manera, también nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros tenemos unos muros o unas limitaciones que son mentales. En ese momento probablemente no estaba preparado y mi percepción, mi lectura del ambiente, ¿cierto? De las condiciones en ese momento, pues me permitieron entender de que había una seguridad en ese pago mensual, en ese pago físico, en ese pago de alguna manera sí, permanente, que me permitiría cumplir con esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasó cuando la cumplí? Pues sencillo. Yo dije, ¿cuál ha sido mi táctica? Pues mi táctica ha sido estudiar, emplearme. Ahora, ¿cómo hago para subir y aumentar mi ingreso? Sencillo, estudiar más. Y esa fue la fórmula que compré, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues la información es neutral. ¿Qué quiere decir? Pues que simplemente a usted le dan una información y usted decide si acepta o no acepta esa información y que cómo le aplica. Oiga, y yo ya había estudiado comercio electrónico. En el 2002 había terminado un curso de comercio electrónico. ¿Y por qué estudié seguridad y salud en el trabajo? Pues porque estaba en seguridad y salud en el trabajo. Entonces pregunté, ¿cómo puedo mejorar mi ingreso? Me dijeron, estudiando. ¿Y qué creen que estudié? Ya lo dijeron, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿por qué terminé estudiando seguridad y salud en el trabajo? Porque la mente atrae su propio interés. La información es neutra, pero su mente se enfoca en lo que usted realmente quiere. Entonces, ¿qué hice? Pues seguirme formando ¿en qué? En seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿pagué la deuda? Sí, pagué la deuda, pero ya tenía un remanente, un efectivo que tenía la posibilidad de ¿qué? De pagar la especialización. ¿Y qué comprendí ahí? Pues que yo ya había cumplido una meta, pues me fui por la siguiente meta y fue la especialización. Entonces simplemente hice un acuerdo de pago con la universidad en ese momento y le dije, no le puedo pagar todo de una vez, pero le puedo pagar así. Y entonces ya empezamos a aplicar la administración. Y empezamos a aplicar la administración porque ya renegociamos ese pago, lo diferimos y la plata más económica que usted puede tener es la de sus proveedores. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue renegociar. Terminé la especialización, en ese momento me costó más o menos 8 millones de pesos, pero fui y pedí aumento. Entonces yo dije, bueno, listo, ya hicimos la especialización, vamos a pedir el aumento. Yo ya me habían subido el salario en esa época y mi aumento fueron 50.000 pesos. Entonces ahí entendí de que yo tenía que buscar otras alternativas y ahí aparecen las hormigas. Y por su sigla en inglés son las AND. ¿Y qué son las AND?
son estos pensamientos negativos automáticos, automatic negative think. ¿Qué quiere decir? Dice, pero si usted está aquí bien, ¿para qué se va a ir para otro lado? Ya lleva 4 años trabajando en la empresa. ¿Para qué se va a ir a incomodar? Y quién sabe si esto es una buena empresa. Pero había algo en mí, o sea, mi enfoque en ese momento, para Leonardo, en su enfoque era mejorar su ingreso. Y ahí empecé a hablar con la gente. Entonces tuve que demoler ese muro, ¿cierto? Ese muro de qué? De limitación, dejar afuera esos pensamientos negativos automáticos y empezar a hablar, empezar a crear ¿qué? Un ambiente, o sea, definir un nuevo sentido y empezar a ver fuera de la caja, thinking out of the box, vea fuera de la caja. O sea, ya, usted ya tiene de alguna manera unos hábitos, tiene unas costumbres, usted ya tiene de alguna manera, ya tiene una vida, pero usted tiene que hacer ese cambio porque tiene que ir por más. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a establecer nuevas rutinas. ¿Y qué empecé a hacer en ese momento? Me encontraba con un amigo y me preguntaban cómo está. ¿Y qué decía Leonardo? Bien, pero buscando. Dijo, ¿qué está buscando? Estoy buscando otro trabajo. Ah, bueno, listo. Y venía otra persona y me preguntaba, ¿y cómo está? Bien, pero buscando. ¿Y cómo está? Bien, pero buscando. ¿Hasta que qué pasó? Pues simple. Llegó el momento en que me llamaron y me dijeron, Leonardo, hay una oportunidad. ¿En dónde? En el sector de la construcción. Yo estaba en una industria que era la de alimentos y había otra industria que era la del sector de la construcción, totalmente diferente. Es más, mi ilusión y mi deseo en seguridad y salud del trabajo era irme a trabajar en la industria del petróleo porque consideraba que era una de las industrias más complicadas y más complejas de manejar. Cuando conocí la construcción me di cuenta que no era así. Entonces, porque en la construcción usted ve de todo. Pero ¿qué pasó? ¿Tenía temores? Sí. ¿Tenía de alguna manera incertidumbre? Sí. Pero también tenía que empezar a estudiar y a conocer un nuevo ambiente. Ahora, los 3 primeros meses que pasaron, para mí todo era ¿qué? Complicado, era diferente, era una expectativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera, después de los 3 meses, ya todo se volvió un poco más que manejable, porque ya había una rutina, ya había unos hábitos, ya había unas costumbres, ya había un ambiente. Pero tienen que aparecer nuevos intereses. Y por eso terminé estudiando gerencia del ambiente. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que los amigos que estudiaban ambiental, ¿cierto? Estaban ingresando a seguridad y salud en el trabajo. Entonces empezó a llegar la competencia. Y ahí es donde usted dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y empecé a darme cuenta que yo lo que hacía en el día, pues, era seguridad y seguridad y seguridad, pero que también se podía intercalar con la parte ambiental. Y ahí empezamos y estudiamos gerencia del ambiente. Entonces, quisiera saber una persona o alguna persona que quisiera compartir, ¿qué hace en el día? ¿Cuáles son su rutina? ¿Sí? Porque es que mire que cuando nosotros hablamos de rutinas, lo que nosotros hacemos en nuestro día se va a transformar en un imán. Nosotros como personas y como individuos nos transformamos en imanes, pero ojo, mira lo interesante. Yo tomé la decisión de dejar mi empleo anterior porque quería más salario, pero en el tiempo, ¿qué pasó? Se despertó nuevamente el interés de qué? De ser independiente, de ser empresario. Y ahí es donde de alguna manera se dice que usted simplemente o cambia la estrategia o aplaza, ¿cierto? La meta, pero la meta siempre estará escrita en piedra. Ese objetivo que usted tiene. Usted logra su meta, pero su objetivo siempre está escrito en piedra. Y ahí empecé a entender y a sentir un vacío, donde de alguna manera, pues ya estaba estudiando y estudiando, me di cuenta que podía crear una empresa que prestara servicios en seguridad, en salud y en la parte ambiental. ¿Sí? Leonardo, Dime. bueno, acá en el chat nos comparten, bueno, con respecto a la pregunta anterior, un Sí. estudiante también nos compartió que
Parte de sus objetivos es fortalecer los conocimientos en ventas y estrategias para conocer mejor los mercados y saber a qué se debe apuntar para llegar a los clientes. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer de los hábitos, un estudiante nos dice: levantarme, desayunar, ejercitarme, almorzar, ocupar el computador, descansar, entrar a clases e irme a dormir. Listo, gracias a la persona que comparte. Mira qué es lo importante allí. Eso que tú acabas de plantear, digamos, es lo básico. Ahora, si yo voy más allá, la pregunta sería, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué programas estoy viendo? ¿A quién estoy escuchando? Y eso es parte de la rutina. Y qué bueno que nos haya compartido la persona, porque a veces nos pasa eso. A mí tengo, digamos, más o menos un día muy similar al de la persona que compartió, pero en mi caso particular, evito ver televisión y trato de leer un poco más. Trato de escuchar audios que alimenten mis intereses. O sea, trato de buscar información que esté alineada con lo que yo deseo y pretendo, ¿cierto? Desarrollar habilidades y capacidades. Entonces, ahí ese es el proceso que nosotros debemos lograr hacer y poder determinar de esas rutinas, de esas actividades que de alguna manera estoy realizando, que me alejan y le restan a el cumplimiento de mi objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, para Leonardo, yo tuve que empezar a escuchar los códigos, empezar a comprender. Nosotros estamos más diseñados para, para escuchar que para hablar. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando yo estaba estudiando, escuché ese código y dije, oiga, yo puedo crear una empresa. Y ya mi interés, es más, les voy a comentar, les comento una infidencia. Yo me gradué, esa especialización empecé a hacerla en el 2007, terminé materias en el 2008, pero realmente me terminé graduando como en el 2012. ¿Por qué? No, es más, miento, eso fue como en el 2015, ya los tiempos me llamaron y dijeron, oiga, ¿usted al fin quiere terminar o no? Pero, ¿qué pasa? Que yo estaba estudiando porque mi objetivo, ¿cuál era? Les dejo a ver si me están siguiendo. ¿Cuál era mi objetivo? De estudiar. Si alguno contesta, me cuenta Mayra. Dejémoslo ahí y continúo. Entonces, Ya nos respondió: ¿quién respondió? pagar deudas. Pagar deudas. Paola Wilber Mantilla. Listo. Acuérdense que pagar deudas fue en el 2004 al 2007. Pero ¿por qué empecé a estudiar ambiental? Es la pregunta. Para ver si me están siguiendo. Y acá nos dicen: para ser empresario, ser tu propio jefe, Pero todavía no he llegado para que allá. le aumentaran el sueldo. Para que me aumentaran el sueldo, bueno. Pero, ojo, ¿recuerdan cuando les dije, gracias por contestar, ¿de acuerdo cuando les dije que yo estaba prestando servicios de seguridad y salud del trabajo y me di cuenta que los ambientales o sea, que estaban estudiando seguridad y salud del trabajo y estaban prestando y que se me monté la competencia para el amigo que habló de la competencia? ¿Recuerda? O sea, cuando Sí, un llega la estudiante, competencia, ¿sí? ajá, un estudiante comentó, le comentaron que era bueno, competitivo, que para ser más competente. Bueno, entonces, para el amigo que habló de la competencia, nosotros, mire, en lo personal, ya y digo que eso sucedió cuando ya creé la empresa, eh, evitaba mirar la competencia, pero hoy cuando soy consultor y mentor, le tengo que decir a las empresas, a los clientes, decirles, oiga, hay que revisar la competencia. De hecho, hoy mismo estoy haciendo una mentoría en un proceso que viene haciendo de la Cámara de Comercio, en un proceso de aceleramiento de emprendimientos. Y estoy obsesionado porque estoy revisándole la competencia a esta empresa que no fue asignada. Y ahora, porque yo tengo que reaccionar o sea, tengo que saber qué están haciendo, pero también tengo que tomar acciones basadas en mis intereses. Entonces, dije, estudié ambiental porque los ambientales estaban estudiando seguridad y salud en el trabajo y se me montó la competencia. Entonces empecé a estudiar ambiental. Pero estando estudiando ambiental, ese interés se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque quería ser empresario. Ahí se me volvió a desprender, revivió, ¿cierto? Ese interés de ser empresario. Porque vi una oportunidad, escuché los códigos y mire que ya empecé a cargarme el combustible correcto.
¿Por qué? Porque ya empezó a alimentar. O sea, para mí mi interés de cambiar de trabajo fue aumentar el ingreso. Y de hecho lo logré, porque en esa época, cuando trabajaba en la empresa de alimentos, me pagaban 1.200.000, 1.200.000, creo, 1.300.000, estoy hablando en el año 2008. Y en el 2008 pasé a ganarme el doble. Pero prestando el servicio, a los 6, 7 primeros meses, me gustó, chévere, empecé a estudiar, pero ya después me di cuenta que mi interés y lo que me llenaba no era el dinero. Ojo con esto, no era el dinero. Y no quiero decirte que no estuviera contento con el dinero, porque me ha permitido pagar la universidad y ya estaba pagando el apartamento con la que hoy es día es mi esposa. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué les cuento esto? Porque de alguna manera uno tiene, a veces uno cree que lo mueve, ¿cierto? Son ciertos elementos, pero realmente hay algo interno y hay un inconsciente que realmente le muestra a uno en el momento correcto. Yo ya estaba preparado, ya tenía unos ahorros, ¿sí? Yo ya había podido ahorrar para poder llegar a el momento correcto. Por eso las interferencias y las distorsiones en ese momento ya no estaban. En ese momento yo tenía la capacidad de poder, ya la tenía clara, ya había definido mi sentido. Pero ¿por qué se volvió claro y lo pude ver dentro de la espesa niebla? Porque ya había apaciguado las interferencias y las distorsiones y las SAN ya no estaban. O sea, tenía tan claro que yo quería montar empresa que lo que empecé a hacer fue a contactar a personas del área, un médico, un ingeniero industrial, una fonoaudióloga, un profesional de seguridad y salud del trabajo y mi persona, 5 personas. Y les dije, montemos una empresa. ¿Por qué? Porque en esa época salió Alturas. ¿Sí? En esa época yo ya me había formado como entrenador de alturas y dijimos, montemos la empresa, prestamos servicios de seguridad y nos vamos a llenar. Entonces ya no había pensamientos limitantes, ya la experiencia acumulada me había alimentado y me había dado una tranquilidad y tenía un nuevo modelo mental. Ahora, yo les quiero preguntar ahí, Mayra, para que me realimentes, por favor. ¿Cuántos de los que están participando en este momento en la actividad, en este momento, quieren emprender? Entonces, tú me puedes dar más o menos un porcentaje dependiendo de las personas que están conectadas y los que respondan. ¿Sí? Entonces me dices el 5, el 10, el 15, el 20. Rápidos. 15 segundos. Yo, para que hagamos el ejercicio. Porque es que esto tiene que ver con un modelo mental. O sea, es el tema. Leonardo era administrador de empresas. O sea, terminé en la universidad y monté una empresa. Pero yo tuve que cerrar la empresa. O sea, el hecho de que está estudiando no quiere decir de que, o sea, debemos tener también una disposición. En esa época yo tenía un interés y tenía el conocimiento, pero el modelo mental probablemente era insuficiente. Y obviamente en ese proceso yo tuve que ir acumulando ¿qué? Conocimientos, experiencias que me permitieran tomar decisiones. Es más, la misma circunstancia me permitía tomar ¿qué? Decisiones. ¿Por qué? Porque es sencillo. Yo inicio el proceso, termino la universidad y en agosto del año 2009 simplemente tomé la decisión de renunciar. Renuncié y me fui a emprender. Es más, les cuento algo. Mire, cuando uno hace una sociedad, soy una persona que considera que las sociedades son buenas. Leonardo, Dime. de los que respondieron, aproximadamente el 45% quiere emprender. Entre esos ya hay 2 que iniciaron su emprendimiento. Súper bien, excelente, me alegra. Entonces, ¿qué es importante acá? Compartir con otros, mire, declarar la realidad. O sea, las personas que nos dijeron que ya de alguna manera están interesados en emprender, el tema es, oiga, comparta con otros qué es lo que quiere emprender. Ahora, ¿y por qué compartir con otros? ¿Ustedes qué creen? Cuando yo les acabo de comentar, yo fui y hablé con unos amigos y de los que hablé, todos me dijeron que sí, vamos a arrancar la empresa, pongamos de a 5 millones y con 25 millones arrancamos la empresa. Pues no, simplemente 5 que estaban también interesados, al igual que yo, en empezar algo nuevo. Ahora,
Cuando llegó el momento y decir, vamos a montar la empresa, ¿dónde está la plata? Aquí está la plata, o yo pongo esto, yo pago esto, porque hay la posibilidad de que cuando usted crea una sociedad, se dan unos tiempos y unos plazos para pagar los valores accionarios. De hecho, hubo un accionista que no cumplió en esos 2 años del pago que se había iniciado y pues hubo que recogerle las acciones y pues se distribuyeron entre los otros porque pues hicimos los aportes que correspondían. Pero eso es parte del ejercicio, porque no todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo, el que dice yo, ¿sí? Pues va a hacerlo. De hecho, la situación fue sencilla. Yo estaba declarando y dije, tengo una empresa, quiero montar una empresa, me voy a independizar, yo voy a tener la empresa. ¿Y qué pasó? Pues mi creencia se iba reforzando en la medida en que pues lo iba compartiendo y lo iba diciendo. Pero si yo quiero hacer algo y me quedo callado y no digo nada, no se lo comparto a nadie, por el temor a la influencia negativa, si usted tiene mentalidad empresarial, su modelo mental es inmune a los comentarios negativos y desalentadores. Y eso está en Piense y Hágase Rico. Ahí está en ese libro. Son de los 4 principios. Es usted de tener una mente cerrada a toda, ¿sí?, influencia negativa y desalentadora. Si usted la tiene clara, si usted tiene la creencia, si usted tiene la fe, simplemente usted lo va a ¿qué? A hacer. Y en esa misma medida usted va a atraer lo que quiere, ¿sí? Entonces, me gustaría saber las 2 personas que ya están emprendiendo, en qué están emprendiendo para que me realimentes. Entonces, mire que estas creencias deben ser específicas. Lo que usted está declarando debe ser específico, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren saber qué ha pasado con los socios, porque siempre nos han hablado de que las sociedades no son tan buenas, uno vendió sus acciones, otro falleció y esas acciones le quedaron a su esposa. Y otro, pues siempre estuvo ahí, pero pues digamos no ha estado de manera cercana. Eso es lo otro que hay que entender. En el momento en que tomamos la decisión de hacer la empresa, dijimos, bueno, ¿quiénes van a trabajar ahí? Usted no, usted no, usted no, usted no. ¿Quién quedó? Leonardo. Entonces tuve que tomar una decisión. Dije, listo, yo le hago. ¿Por qué? Porque yo estaba creyendo. Y tenía esa posibilidad y esa convicción de que lo que iba a emprender era lo que yo quería. ¿Y eso a qué me llevó? Arrancar una empresa en agosto y 6 meses después haber vendido el carro. Y yo eso no se los cuento porque va a ser su historia. Esto simplemente es la mía, porque eso es algo que nosotros estamos rompiendo en este momento y es importante para los emprendedores también tengan esa claridad mental. Hoy emprender no quiere decir de que usted de alguna manera usted se va a quebrar o que va a hacer en 2 años como me pasó a mí, ¿cierto? Para que la empresa realmente me pudiera sostener y que usted tenga que vender el carro, de que usted invierta sus ahorros, de que usted trabaje de 6 de la mañana a 10 de la noche y en la empresa yo trabajaba de 7 de la mañana o 7 de la mañana a 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde me iba a dictar clases. Y yo me sostenía con las clases, pero sostenía la empresa 2 años así. Por eso terminé en el SENA, gracias a Dios. Y acá viene un elemento también importante del agradecimiento, porque toda situación de dificultad te permite y te fortalece. Entonces, para los amigos que están emprendiendo, cuando tenga situaciones de complejidad, cuando tenga desafíos, usted tiene que encontrar es resolver el desafío, porque eso es lo que le va a permitir fortalecerse y generar un modelo mental mucho más fuerte, ¿sí? Uno tiene que empezar a perdonar también y tiene que generar frases de manifestación y decir, es que aquí vamos. Es más, a mí me preguntaban, oiga, Leonardo, ¿usted como empresario ha hecho más plata? Yo les decía, sí. Claro, yo como empresario, es más, en el primer año nosotros facturamos 60 millones de pesos. Estamos hablando de primer año de operaciones que fueron 6 meses. Y yo decía, yo me ganaba 3 millones de pesos. Pues si yo multiplico por 12 son 36, o sea, casi que dupliqué el valor del ingreso. Y me preguntaban, ¿y tiene más plata? Y en mi mente, pensamiento limitante, dije, sí he hecho más plata, pero tengo menos plata porque ahora me toca trabajar como docente de noche para poderme sostener y sostener la empresa. Es más, sencillo. Nuestra primera oficina fue
en el consultorio de una de los socios, y la segunda fue en la sala comedor de la secretaria. Hoy día, pues, esa circunstancia ya cambió, ¿sí? Hoy día ya ha cambiado, ya tiene 10 años la empresa. Pero también nosotros hemos empezado a entender de que la empresa debía transformarse, tuvimos el centro de entrenamiento, se pidió crédito, se pagó el crédito, bueno, seguimos con esa tarea, pero tenía que declararlo y tener la claridad mental, porque usted tiene que tenerlo y esforzarse, pero también nosotros necesitamos es la acción, ¿sí? O sea, nosotros no podemos pretender de que las cosas pasen porque sí o solamente porque yo las quiero, sino que tengo que influir y tomar las decisiones y las acciones para que las cosas ocurran. Aquí el señor, el doctor Lai Ribeiro dice, la suerte es el punto en el que la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Cuáles fueron mis circunstancias para poder crear la empresa? Pregunto, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿En qué momento? ¿Por qué tomé la decisión de hacerlo? Si alguien responde, me cuentas, Mayra. Listo. Y quiero tomar como referencia este tips para las metas. Es un libro que se lo recomiendo, se llama Las 5 disciplinas de la ejecución, y ahí habla específicamente de que lo más importante de toda empresa, las empresas grandes, se enfocan es en la ejecución. Las 4 disciplinas de la ejecución. Las 4 disciplinas de la ejecución. Una cosa es que usted tenga sus batallas personales y se desarrolle. Otra cosa es que usted visualice lo que quiere. Otra cosa es que usted declare lo que quiere. Otra cosa es que usted escuche lo que quiere. Pero otra totalmente diferente es que usted haga lo que tiene que hacer. Leonardo, acá respondió un participante que porque se arriesgó, consiguió apoyo en socios y se quitó las limitantes. Y Sí, otra persona nos dice que porque quería mejorar sus ingresos y al ver que no lo conseguía como empleado, decide crear empresa. listo, gracias. Antes de Entonces, continuar, qué pena, Leonardo, dime. interrumpirlo. Chicos, les recuerdo por favor diligenciar la asistencia en el formulario que les coloqué en el chat. Voy a colocarlo nuevamente para los que ingresaron después de que pues anuncié que por allí deben hacer el registro. Listo, qué pena. Gracias, tranquila. Entonces, mire que lo que estaban planteando está bien, pero realmente mi circunstancia, ¿qué me motivó? ¿Qué lo hizo? Fue poderle darle una lectura a la situación actual donde inició la normatividad de alturas. Ahí se vio una oportunidad. Estaba formado. O sea, tenía el conocimiento, tenía el deseo y estuve dispuesto a renunciar. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que a veces uno tiene que renunciar a ciertas cosas. ¿Sí? Es más, yo hablaba con una persona de España en una mentoría y yo le compartía esta historia que les estoy compartiendo a ustedes y yo le preguntaba, ¿usted es casado? Me dijo, sí. ¿Y tiene hijos? Sí. Yo le dije, yo lo hice en ese momento porque era soltero y no tenía hijos. Entonces, hay que evaluar muy bien y sopesar muy bien los impactos que pueden tener, porque no solamente es deseo, no solamente es creencia, es convicción, es que yo tengo que lograr un equilibrio, porque claro, cuando yo les compartí hace un momento, yo no tenía obligaciones y responsabilidades, vivía donde mi mamá, ¿sí? No pagaba arriendo, no pagaba servicios. Otra cosa diferente es que las circunstancias es en un momento diferente, por eso nosotros, pero ¿qué atraemos nosotros? Las oportunidades, porque nosotros las creamos, porque estamos preparados, pero no, debemos nosotros también ser valientes y tomar la decisión y tomar acción para poder concretar. En este libro hay algo que llama el torbellino, y eso es lo que a veces nos limita en poder identificar la responsabilidad, las oportunidades. El torbellino de la vida. O sea, porque todavía no, mi claridad mental deja de aprovechar las oportunidades.
Entonces necesitamos nosotros con sentido, o sea, nosotros realmente tenemos que poner a funcionar nuestro cuerpo y nuestra humanidad, ponerle tarea a la mente para encontrar qué es lo que queremos y Él nos mostrará cuándo debemos poner la acción. Intuición, recuerden, en su momento lo mencionamos anteriormente, con la intuición. Entonces, yo tuve que tomar ese salto de fe, ¿sí? Yo tuve que dar ese salto de fe. ¿Para qué? Para emprender y aceptar lo que viniera. Ojo con eso. O sea, cuando usted toma el salto de fe, usted ya no hay retorno. O sea, ya usted dijo y aquí voy. Obviamente, sí es importante usted escuchar y mirar. Cuando empezamos la empresa, nosotros, ¿por qué dimos ese salto de fe? Porque teníamos las relaciones, teníamos los contactos, teníamos los clientes en nuestra mente. Ojo, pero la realidad fue otra. Yo les compartí, iniciamos en agosto y las contrataciones normalmente inician en algunos casos en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre, no, en enero y febrero del año siguiente para empezar a operar en abril. Entonces, mire cómo suceden las cosas, porque usted también tiene que evaluar eso y comprender cuáles son los ciclos para poder tomar acción. Obviamente usted tiene que no hacerlo en el momento, sino tiene que estar preparado, ¿sí? Pero usted tiene que tener esa posibilidad de maniobra y de manejo. Y para poder materializar esas ideas. Ahora quisiera compartirles o preguntarles mejor. Voy a hacerles esta pregunta. Vamos a hacer una contrapregunta en este momento. Quisiera ver quiénes responden a esta pregunta. Si hay receta, ¿hay pastel? Rápidamente, 15, 20 segundos. Vamos a darle ahí, respondan. Sí, no, lo que se les ocurra. No, Vuelvo y repito la pregunta. Si hay receta, ¿hay pastel? están diciendo que no, que no, que no. No, listo, No, perfecto. no. 3 personas dijeron que sí, 4 personas sí. Listo. Ahora quisiera saber los que respondieron que no. ¿Por qué? Ahí, 15 segunditos. Vamos. ¿Me respondieron algo? No, aún no. ¿No? Listo. Bueno, ya, Perfecto. porque hay que tener talento más que herramientas, porque faltan ingredientes, hay que buscar Oh, nuevas cosas, conocimientos, gracias por los habilidades, ingredientes. actitudes, porque Gracias. las instrucciones son la guía, no es el producto, porque no se Ajá. trata de la receta, sino de cómo y en qué momento llevas a cabo cada paso. Gracias por esos comentarios. ¿Por qué? Porque es que, ahora mire, la siguiente pregunta era, ¿cualquier persona que tenga la receta podría hornear un pastel? Y ahí me dieron la respuesta. Normalmente uno dice, no, porque pues igual los ingredientes. Ahora yo vuelvo y pregunto, ya sabemos que los ingredientes, que el conocimiento, que... Ahora yo pregunto, ¿cualquiera que tenga la receta podría hornear un pastel basado en la experiencia anterior? O sea, de que efectivamente se requieren ingredientes, de que... ¿Cuál podría ser la respuesta? Ahora, Ahora que sí, que sí. que sí, Ah, que bueno, sí, estaba como dividida. 2 sí, 2 no. dos sí, dos no, listo. Ahora, alguien podrá estar pensando en este momento diciendo, no, pero, pues, ¿será que sí está rico? ¿Le queda bien? ¿O cuál es la contextura? Bueno, ¿Sí? acá nos contestaron a prueba y error, sí, Ah, depende, ah, depende. gracias. ¿Por qué? Porque es que esa es una respuesta automática, ¿sí? Esa respuesta que nos están dando es la respuesta automática, o sea, nuestra mente está buscando dar respuesta a un cuestionamiento, así funciona la mente. Pero ojo, cualquier persona que tenga la receta podría hornear un pastel. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué dicen? ¿Qué me respondieron? ¿Que sí, que no? No, que no. No. No, Listo. no. Entonces, mire cuál es la posible respuesta. Cualquiera, es que el hecho de tenerla, como lo dijeron ahí, no, es que es cualquiera que use la receta. Más allá de si le queda bien, le queda mal, si tiene, o sea,
Ahí es donde está la diferencia. Alguien lo mencionó de los que participaron. Yo puedo tener la receta, pero si la dejo ahí escrita, y hay casos, y ya hemos escuchado historias de personas que tuvieron la receta, pero nunca la pusieron, nunca hicieron la prueba siquiera de utilizarla. ¿Sí? Acá hay otro Entonces, acá tiene comentario que con ver es con respecto a... los hechos. ¿Dime? Y sí, qué pena, Leonardo. Y acá hay otro comentario con respecto a eso, que no solo es la receta, es el talento, si le gusta, y si le gusta, se hace. Correcto, pero independientemente del resultado, ojo, y aprovecho ese comentario, gracias por hacerlo, y es la siguiente situación. Hicieron un experimento y cogieron dos grupos, era un grupo de estudiantes, y en esta investigación a uno de los dividieron y les dijeron, bueno, ustedes por favor los vamos a medir por el volumen de vasijas de barro que ustedes hagan. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Kilos de vasijas. Y al otro grupo le dijeron, a ustedes los vamos a medir por la mejor vasija que hagan. ¿Sí? Entonces, por un lado estaba el parámetro de la calidad y por el otro lado estaba el parámetro del volumen. Quisiera que respondieran, ¿cuál podría ser el resultado de esa investigación? Rápidamente. Cuéntenme, ¿qué creen que fue el resultado de la investigación? Bueno, mientras nos responden, acá quiero decir algo, el sabor de los resultados. El sabor puede ser amargo por el proceso, pero nosotros debemos encontrarle, vea, ustedes, no sé si ustedes recuerden unos chicles que se llamaban los hiperácidos, unos dulces. No sé si son tan jóvenes que no conozcan eso, pero hay gente que eso es, o sea, es ácido, o sea, a mí no me gusta, pero hay gente que lo disfruta. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el proceso de obtener los resultados. Que yo debo estar tan comprometido en el proceso, ¿sí? De que ese resultado sea dulce para mí. Independientemente de las dificultades, de los desafíos, de los retos, de la renuncia o el sacrificio que tenga que hacer. Porque ahí es donde está la diferencia. La diferencia es en que independientemente de las circunstancias, nosotros hacemos lo que debemos hacer. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Alguien respondió algo de la pregunta que hice de las vasijas? No, nos respondieron con respecto a, bueno, todavía hay un comentario acá con respecto a lo del ponqué. Sí. Cualquiera puede hornear un ponqué, pero no cualquiera sabe hacer bien un ponqué. Nos responde otro participante que los chicles ácidos son una delicia. Ah, Solo uno. sí. Y bueno, nos comentan con respecto a la pregunta que hizo, que él lo hizo porque le gusta, fue el que mejor lo hizo, ya que cuando se hace lo que se gusta, se disfruta y se hace lo mejor. Y se hace lo mejor y se da lo mejor. Súper, así es. Y bueno, les voy a dar la respuesta de qué pasó con el famoso estudio. Pues el resultado fue que aquellas personas que eran calificadas por el volumen o por la cantidad de vasijas que hacían, desarrollaron mayores habilidades que aquellas personas que eran calificadas por la calidad de la vasija, porque ellos hicieron tantas veces, ¿cierto? El producto que les permitió desarrollar unas habilidades y unas capacidades que les permitió en el tiempo desarrollar o producir mejor que aquellos que se enfocaban en el detalle, en el elemento, en el que le quedara cuadrada. ¿Sí me hago entender? Ese fue el resultado. Por eso siempre hemos escuchado que la práctica hace al maestro. Entonces, obviamente hay unos parámetros y unos criterios, pero el hecho de que tú estés haciendo y modificando, y eso, ojo,
Eso es lo que hoy en día en el proceso de emprendimiento tiene más valor. ¿Sí? Hoy en día, realmente lo que tiene mayor valor y mayor peso en un proceso de emprendimiento es el hecho de ejecutar, hacer, pero evaluar o medir, ¿cierto? El resultado que se está obteniendo. Este diagrama que ustedes están viendo allí, te apasiona profundamente, tienes el talento para convertirte en el mejor y tienes la posibilidad de generar ingresos sostenibles. Es el dilema del erizo. Y ese es el que te permite encontrar la misión. Y lo traje a colación porque me parece fundamental, igual que el por qué. Hay un libro que terminé de leer hace poco, que ya es viejito, y me lo recomendó uno de los participantes en nuestro programa de YouTube, que se llama Construyendo Historias de Éxito, Vanegas. Ricardo Vanegas fue el que nos lo recomendó, lo leí, y definitivamente el tema del por qué es fundamental, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos claro el qué y el cómo, pero a veces el por qué es lo que de alguna manera nos hace falta y por eso renunciamos tan rápido y tan fácil. ¿Por qué Leonardo vivió? Yo en ese momento digo, Dios mío, ¿yo cómo lo hice? O sea, me sostuve 2 años trabajando en la empresa sin cobrar, de 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo trabajé 2 años. ¿Y por qué lo tengo tan claro? Porque tuve que entender de que el resultado que estaba obteniendo la empresa en ese momento, estábamos vendiendo más o menos 350 millones de pesos. El primer año fueron 60, el segundo año fueron 120, 130. Ese año estábamos vendiendo más o menos 350 y dije, bueno, hay algo que llama la ley del tope. Entonces uno tiene que medir. Entonces estaba en ese proceso de formación y me encontré con la famosa ley del tope y con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y tuve que entender y comprender de que si yo quería que la empresa creciera en ventas, yo tenía que dejar la gerencia. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo lo que normalmente los emprendedores hacen, ¿sí? Usted patea el tiro de esquina, va y lo cabecea y se va a tapar. Y tuve que tomar esa decisión y hacerme a un lado, porque cuando uno tiene esa claridad mental, uno tiene la posibilidad de subir el nivel. ¿Sí? Entonces, en ese momento logré conectar con esa frase que dice, para que suba el agua, tiene que subir el nivel. Y entendí de que debía hacerme a un lado y dedicarme a otras áreas no gerenciales y contratar una persona que pudiera llevar a un nivel de ventas a la empresa en su momento para que lograra mayores resultados. Y ahí es donde también es importante el equipo que tú conformas y la delegación. Entonces, ahí empezamos a respirar vientos de cambio y a ajustar el sentido. Porque ya en ese momento mi sentido, mi interés, mi deseo, ya estaba más allá de crear una empresa porque ya la tenía. Ahora lo que quería era consolidarla y fortalecerla. Y para eso tenía que tomar decisiones y volver a renunciar, a sacrificar estatus, porque usted a veces quiere siempre decir, no, es que yo soy el gerente, yo soy el dueño. Yo soy el más, ¿no? Simplemente Leonardo tuvo que comprender y entender esa situación y decir, vamos a contratar a alguien. ¿Y saben cuál fue el resultado? ¿Qué creen que fue el resultado? ¿Me equivoqué o tomé la decisión correcta? Cuéntenme, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Me equivoqué o tomé la decisión correcta? Cuéntame, Mayra, ¿respondieron algo? ¿O ya se fueron? Acá respondió un participante que se equivocó. Listo, gracias por la confianza. ¿Alguien más? Y bueno, y colocó ahí la risa, pues. Sí. Y Listo. no, nadie más. Bueno, perfecto. Pues quiero contar. Ah, bueno, acá hay otro.
Creo que le fue bien. Quiero Dicen por acá. contarles que sí, como el comentario del segundo amigo, la segunda persona que respondió, créanme que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué? Porque me salí del torbellino. ¿Se acuerdan hace un momento hablé del torbellino? Tuve la capacidad de salirme del torbellino y nosotros pasamos de vender 350 millones a vender más de 500 millones ese año. Entonces, mire que a veces usted también tiene que mirar, o sea, tener esa capacidad de poder hacer esos ajustes, esos cambios, darle la oportunidad a otros. ¿Sí? Fácilmente me podía haber equivocado, pero había una intuición en mí y acuérdense, usted es un imán, usted atrae lo que está buscando y en mi mente se me incrustó el hecho de que teníamos que buscar a alguien y fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. ¿Sí? Entonces tuve que ajustar el proceso y empezar a tomar decisiones. Es más, en ese mismo momento nosotros estábamos, nuestra facturación, en ese momento, más del 60% de la facturación de la empresa estaba en un único cliente. Y eso me permitió, el estar fuera del torbellino, decir, oiga, venga, nosotros estamos a nada de poder cerrar la empresa. Y alguien me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, no, mire, es que el más del 60% de la factura, casi el 60% de la facturación es un solo cliente. Y si ese cliente se va, ¿qué pasa? Y ahí tuvimos que aplicar la fórmula del el 1% de 100 y no el 100% de 1. Y empezar a ampliar y a crecer nuestra base de clientes, independientemente que ese cliente fuera el mejor, que fuera muy bueno, que fuera el correcto. Y en ese momento de pronto no lo comprendíamos, pero los últimos 3 años nos han dado la razón. ¿Por qué? Porque ese cliente ha empezado a modificar los procesos de contratación y cada vez ha empezado o a contratar personal directo o ha utilizado hoy día las tecnologías de la información y la comunicación y ha automatizado sus procesos y los servicios que nosotros veníamos prestando ya no se prestan en la misma cantidad. Ahora, yo quisiera preguntarles a las personas si vieron cuál es las metodologías que yo acabo de plantear. Porque yo les conté un cuento, yo les acabo de contar una historia, pero también en ese cuento y en esa historia hubo unos iconos que estuvieron presentes en las diapositivas, en los slides. Quisiera escucharlos. ¿Cuáles son las metodologías que alcancé a mencionar para ir cerrando y dando el espacio de preguntas? Quisiera ver que me cuenten. ¿Quién pudo percibir? ¿Quién tuvo esa capacidad? Ojo, porque es que estamos hablando con sentido. Ver, escuchar, ¿cierto? Tocar, intuición, olfato, ¿sí? Saborear el resultado, tocar, palpar. ¿Quién pudo observar? ¿Cuál fue la metodología que estuvimos desarrollando? ¿Alguien? Cuénteme, Mayra, ¿qué respondieron? Aún no han respondido. Hicieron un comentario con respecto al tema anterior y es que realmente es la perseverancia, la constancia y salir adelante, me imagino. Sí. Pero de la metodología aún no han dado respuesta. Esperemos a ver que respondan. Bueno, vamos a contar hasta 10 en retorno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien vio algún icono? ¿Sí o no? Respondan sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. No, acá nos dijeron, un participante nos dijo que los sentidos y otro participante dijo que no vio Listo, de acuerdo. Entonces, vamos a mirar y acabo de plantear 3 metodologías. Seguramente ustedes ya se relacionan con el Canvas, Thinking, Design Thinking y Lean Startup. ¿Sí? Esas fueron las 3 metodologías que mencioné durante la presentación. Ahora se las quiero aterrizar porque usted dice, yo no lo vi. No, sí, 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 mire. ¿Sí ven acá sobre la cebra? ¿Sí ven la sobre la cebra? Cuéntenme.
Sí, 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 no, sí, 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 no. Sí, acá dicen que sí. Listo, ¿sí lo vieron? Ojo, miren lo interesante. ¿Sí ven acaso acá al lado izquierdo, esquina superior izquierda? Entonces, miren lo interesante. Ahora que yo se los estoy diciendo, para ustedes ya se volvieron conscientes. Ojo, importante, a eso ocurre en la vida. Ustedes se dedicaron, o algunas personas, de pronto las que estuvieron muy concentradas, se dedicaron fue a escuchar, ¿cierto? Y de pronto a responder y siguieron la dinámica y eso está bien. Pero ojo, dejamos pasar elementos importantes que probablemente para nosotros en ese preciso momento fueron irrelevantes o no los percibí. Si Leonardo les volviera a hacer esta presentación, ustedes estarían atentos a lo que realmente les interesaba con la última pregunta de evaluación del proceso, que fue cuáles son las 3 metodologías. ¿Alguien de los presentes conoce estas metodologías? ¿Ha escuchado estas metodologías? Dígame, Mayra, porfa, ayúdame ahí. ¿En cuánto sí en porcentaje? ¿Qué porcentaje los sí conocen estas metodologías? Entonces, continúo para ir cerrando. Y miren, aquí, ¿en qué momento aparecieron? La mano de obra, en mano de obra aparecieron actividades claves, ¿sí? Del método Canvas. En asociaciones claves, escuchar los códigos, pero también aprender, ¿sí? En recursos claves es declarar su realidad. En estructura de costes, el sabor de los resultados. Usted tiene que sacrificar. Y en preparación y actitud en el tema de propuesta de valor. Acá en definiendo el sentido es la relación con los clientes. ¿Sí? En segmentos de mercado es la preparación y la actitud. Yo también tengo que estar preparado y tener la actitud para poder atender este segmento. Definiendo el sentido, la propuesta de valor. Mire que acá está el crear, está el aprender. Yo también aprendo de mis clientes. Y en los canales, cómo llego a los clientes, demoliendo el muro. Pero ojo, acá no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de usted como persona y como individuo, como empresa. Por eso acá el ingreso, ¿cierto? Es respirar esos vientos de cambio y el ajuste. Usted lo que está ganando es un cambio de su percepción, un cambio del modelo, es una nueva actitud que le va a permitir prepararse para aprovechar y crear oportunidades. Ahí es donde está la diferencia. Por eso nosotros tenemos que crear y tenemos que medir esos resultados. Pero lo más importante es que el proceso me debe permitir aprender. ¿Sí? Me debe permitir aprender. ¿Y aquí en DC Thinking qué dice? Pues me dice, oiga, yo lo primero que tengo es que empatizar. O sea, yo tengo que ir a preguntar cuál es mi propuesta de valor. Después tengo que venir a definirla. Después tengo que venir a idearla. Después tengo que prototiparla, que es el hacer, ¿cierto? Y después tengo que testearla, ¿cierto? Para poder recibir feedback, para poder ajustarme a lo que requiere el mercado. Ese es el ejercicio del que estamos haciendo. Estamos hablando nosotros de qué? Estamos hablando de que su vida es su negocio y es la empresa más importante que usted tiene. Porque es que hoy día nosotros estamos enfocados en qué. Sí, tenemos una normatividad. Tengo entendido que ustedes, de alguna manera, son personas que están entre los 18 y los 35 años. Hay una norma, la ley 1780 del 2016, nos dice que apoya y promueve el emprendimiento juvenil, que tenemos unas condiciones especiales desde el punto de vista legal donde se pagan menores valores. Tenemos la ley 1014 del 2006 donde se fomenta la cultura del emprendimiento. Ya están creando nuevamente la ley del emprendimiento. Pero usted y yo, ¿cómo vamos a aprovechar esas oportunidades cuando este es el gobierno del emprendimiento? Esa es la pregunta. Ahora, para dejarlos pensar un poco, quiero colocarles este video. Porfa, me ayudas, me confirman, Mayra, si tiene buen audio. ¿Sí? En 2019, este equipo de...
Sí, ahí se escucha bien. Listo. Entonces quiero invitarlos para ir cerrando a ver este video porque me pareció muy interesante. De Remeras de Orio, Guipúzcoa, vivió una anécdota asombrosa que nos debería hacer reflexionar. A una de ellas, Sandra Piñeiro, se le rompió el apoyo de su remo en mitad de la regata. ¿Qué podía hacer? Podía tirarse al agua para quitar peso a la embarcación, no estorbar. Pero entonces la barca se desequilibraría, no podría avanzar en línea recta. Así que se colocó en su posición y comenzó a moverse del mismo modo que sus compañeras. No tenía remo en el que apoyarse, por eso le era más difícil moverse. Podía parecer una carga para sus compañeras, sin embargo, era todo lo contrario, era igual de esencial que todas las demás. Y ganaron la regata. Lo hicieron apoyándose las unas en las otras. Sandra colaboró como podía, aún sin remo. Lo que hice fue lo que haría cualquiera, es algo que te sale solo, declaró. Porque cuando tu apoyo se rompe, cuando te quedas sin nada, hay otro apoyo que nunca te debería faltar, el de las demás. Las personas no somos cargas, somos motores, y ninguna es más que otra. Y sí, a todo el mundo puede rompérsele el apoyo de su remo. Cuando eso pasa, el equipo tiene que seguir actuando como un equipo, no tirar por la borda a uno de sus miembros, por muy débil que parezca o porque parezca que no aporta. Todas aportamos, incluso sin remo. Así funcionan el apoyo mutuo, la solidaridad, la justicia social y el trabajo en equipo. En este equipo que es nuestra sociedad, no dejes que nadie tire a alguien por la borda. Rememos juntas, avancemos y ganemos la regata. En 2019... Bueno, quisiera escuchar reflexiones acerca de este video. A mí me impactó, me encantó, les quiero compartir. A mí me hizo llorar cuando lo vi, Bueno, porque tiene un mensaje muy profundo. Quisiera escuchar, y si quiere podemos abrir los micrófonos, Mayra, aquí es la persona que quiera participar, o lo pueden hacer a través del chat, sí, ya para que hagamos un análisis. voy a leer acá algo que colocaron en el chat y ya le digo al señor de soporte que por favor nos ayude a activar micrófonos. Nos dice Paola Uceda que eso sí es actitud positiva y trabajo en equipo, súper. Entonces, bueno, los que quieran seguir compartiendo por el chat y ya les damos acceso a los micrófonos. Entonces, mientras abrimos el micrófono y van compartiendo en el chat, quiero o sea, este es el mejor momento para emprender, amigos. O sea, si usted está pensando en emprender, usted está pensando en iniciar su propio negocio, en construir su propia historia de éxito, este es el momento correcto, este es el momento indicado. O sea, están dadas las condiciones desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de las condiciones legales, pero ¿qué necesitamos nosotros en este momento? Pues poder hacer la diferencia frente a lo que nosotros pretendamos. Porque si bien es cierto, ¿sí? Si bien es cierto, hoy día la tecnología de la información y la industria 4.0, pues supuestamente tiende a desaparecer esas capacidades y habilidades y a eliminar, digamos que el impacto de nosotros como personas y como individuos, pero realmente lo que tenemos que hacer es aprovechar esas tecnologías de la información, aprovechar esos cambios y ponerlos al servicio nuestro. O sea, nosotros somos los que vamos a decidir qué uso le vamos a dar a esa Big Data, a esa inteligencia artificial, a esa realidad virtual, cómo nosotros podemos empezar a cambiar y a transformar realmente nuestro entorno, prestar un servicio para otros. Entonces, me cuentan si ya estamos listos para escucharlos, para que nos hagan sus comentarios, para que hagan sus preguntas, para que manifiesten sus inquietudes. Listo, ya pueden, los que quieran participar interviniendo, ya pueden activar el micrófono. Por favor, levanten la mano. Creo que ahí se puede levantar la mano por si hay varias personas, sí, para que vayamos dando la palabra. Si quieren hacer un aporte o quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud.
Algo que crean que quieren saber de algo ya específico para los emprendedores o para aquellas personas que están pensando en emprender. Bueno, parece que nadie se quiere arriesgar, o sí, ya te han escrito por allí. Pues acá hicieron un comentario, ¿Sí? dice, siempre hay el miedo de emprender y fracasar, pero sí hay mucho material para aprender de los errores de otros. Total, total. Y mira lo más importante de esto, que lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, si nosotros tenemos el temor a emprender o a fracasar, el fracaso es un aprendizaje, o sea, no se debería ni siquiera llamar fracaso, simplemente es un aprendizaje, pero eso ya en este momento nosotros podemos reducirlo, porque para eso hay diferentes programas, las mismas universidades tienen sus espacios y sus consultorios, así como antes manejaba el consultorio jurídico, ya se tiene el área de emprendimiento, se hace consulta empresarial, y digamos que ya podemos tener acceso a eso, ¿sí? Y aquellas personas que les guste todo el tema de las startups, hoy día hay aceleradoras que, si usted la tiene clara, lo importante aquí es tenerla clara y conformar ese equipo de trabajo. Para esas personas que no son de gestión industrial y que son de otras carreras, ahí es donde es importante. Yo, en mi caso particular, me he presentado varias veces a varios procesos de Impulsa y nunca me elegían, o sea, quedaba uno y yo decía, pero ¿por qué? Hoy día lo estoy entendiendo. Hoy día lo estoy comprendiendo, porque el tema no es usted solamente que tenga el deseo y que tenga la gana, o que crea que tiene la respuesta, sino que también allí valoran mucho el tema de la conformación del equipo y de cómo ese equipo se puede integrar y puede sacar el proyecto adelante. Y a eso se le está apuntando. O sea, sí, yo puedo hacerlo solo, ¿sí? Pero si queremos participar en estos procesos de aceleramiento a través de las estrategias, allá ven tres tipos de personas: el líder de proyecto, el líder comercial y el líder de técnico o de desarrollo, ¿sí? Y todo, o sea, busquen, hay muchas alternativas en las cámaras de comercio, en las universidades, en el SENA, empresas privadas como nosotros, que podemos utilizar este proceso y poder acompañarlos en una primera fase por contribución. Nosotros ser de contribución para una idea es crear oportunidades, resolver desafíos y generar resultados. Entonces, hay muchas alternativas. Lo importante es que usted esté dispuesto y tenga claro y se defina qué es lo que quiere para usted, para su vida y para su entorno, porque esas decisiones que se tomen son las que van a modificar y van a impactar. Y usted puede cambiar las circunstancias. Las circunstancias actuales simplemente es el resultado de las acciones pasadas, pero sus acciones presentes van a determinar su futuro. Entonces, pues eso es lo que teníamos preparado para hoy, para compartirles. Bueno, Sí. acá hay otro comentario. Nos dice Vanessa que a veces la inseguridad de emprender es saber con certeza si es bueno invertir en nuestro país. Mira lo interesante. Hay dos palabras que quiero retomar ahí. Uno tiene que ver la incertidumbre. Una startup, y eso es una cualidad o una habilidad que tiene que desarrollar el emprendedor, es a manejar la incertidumbre. Porque es que nosotros vamos a crear el futuro, ¿sí? O sea, siempre tendremos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Y por el otro lado, invertir en el país. Nosotros somos el país. Nosotros somos los que estamos construyendo esta sociedad. Y las acciones que nosotros tomemos van a impactar la vida de otros. Entonces, nosotros somos los que decidimos cuál es el entorno y la realidad que queremos crear. Porque nuestra realidad es simplemente la percepción de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias y del entorno en el que estamos. Entonces, la invitación es, o la respuesta, o digamos el comentario sería,
a que la incertidumbre siempre estará y que siempre será una apuesta correcta. Y hoy día, acuérdate que el país es el mundo. O sea, es el mundo, ya no es la limitación geográfica, ya estamos abiertos al mundo. Hola. ¿Quién habla? Hola, Dana. Dana. Hola, Dana, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches. Pues yo quisiera como aportar algo y es que muchas veces, o sea, yo tengo un emprendimiento y realmente no es tanto la incertidumbre, sino la situación del día a día, o sea, porque uno espera, tiene conocimientos, trabaja, mejor dicho, o sea, si le toca 3 días derecho, lo hace derecho, pero como que la plaza, la zona, no sé si eso influye. Digamos que las ventas no son siempre las esperadas y los que vivimos, digamos, de un emprendimiento, pues siempre va a haber días angustiosos. Entonces, o sea, está bueno el tema de sacarnos de la cabeza, pues, limitantes que nosotros mismos ponemos, pero también es cierto que hay que tener en cuenta muchos otros factores como son los recursos, pues para que el día que no se venda, pues uno no esté angustiado por ese tema. Y otra cosa que es muy cierta hoy en día con el tema de las ventas es el tema como de los influenciadores, de cómo se están llevando a cabo pues el impulso de los emprendimientos, porque hay gente que cuenta que tiene ventaja respecto a otros porque cuenta con gente que conoce, con gente que tiene recursos, pero recursos de que tiene un medio, que ese medio tiene un buen poder adquisitivo, entonces pues obviamente lanza algo y todo el mundo va y le compra. Competir con eso realmente hoy en día, más ahorita que estamos como en la era digital, es bastante difícil, por más que uno como que no se quiera limitar con eso, pero la realidad es que sí es bastante complicado competir con esos aspectos. Listo. Dana, una pregunta. Si quieres compartirme de qué es tu emprendimiento, tu empresa. Mi esposo y yo tenemos un catering, entonces pues manejamos todo lo Perdón. que son eventos, un catering, son eventos gastronómicos privados, vamos a la casa, hacemos eventos, la parte de salado, pastelería, pues digamos que atendemos todas las requisiciones gastronómicas de las personas. Ya, listo. Entonces, mira, gracias. Porque mira que esto es el espacio. O sea, aquí uno no sabe quién está escuchando y ahí es donde nosotros tenemos que cacarear. O sea, siempre va por delante. Ya no es un emprendimiento, es una empresa. O sea, ya, en el momento en que sale al mercado es una empresa. Ya tenemos que cambiar esa forma de percibirlo. Yo te doy la razón en el sentido en que también creía que el tema de los influenciadores, pero en estos días precisamente estaba escuchando, estaba participando en una actividad y uno de los conferencistas mencionaba y decía que el momento en la historia donde todos estamos en igualdad de condiciones es este, porque la tecnología está, o sea, no te limita. O sea, la tecnología te permite. Nos hemos comprado una idea, ¿sí? Y mira que lo que tú me estás diciendo me lo decía la empresaria que estamos acompañando ahorita a través del proceso de aceleración. Y ella decía, y antes de eso estuvimos en otro tema con la cámara también, y la chica, ella tiene una empresa de harina, ¿sí? Como tal, y ella me hablaba mucho de los influenciadores y de los influenciadores. Pero listo, sí, le doy la razón, pero es que en últimas el tema no es que a usted lo vean, el tema es que se motiven a comprar. Entonces, hace unos días estábamos en Acopi y precisamente un chef, él es asesor o hace parte del comité de esta carne que es, que es muy apetecida. Certified Angus. Esa, Angus, gracias. Este señor decía, yo soy el chef internacional de no sé qué, y yo hacía mis capacitaciones en hoteles y tal, y estoy buscando una plataforma para hacer y empezar a promover el tema de la formación y pues seguir haciendo sus eventos, ¿sí? Entonces, o sea, es como yo aprovecho y empiezo a manejar algo, a mí, en mi caso particular.
es cómo el conocimiento que tenemos nosotros tenemos que llevarlo a otro, pero tenemos que encontrar lo que se llama la circunstancia. ¿Y qué es la circunstancia? Y de eso estábamos hablando hoy, es poder realmente entender cuál es el mercado que yo atiendo y cuándo ese cliente o ese mercado que yo atiendo toma la decisión de compra, bajo qué circunstancia. Voy a decir cualquier cosa escuchándote hablar y simplemente por rellenar la respuesta. En el caso tuyo es un evento. Entonces, la pregunta es, oiga, ¿cuándo me compra el cliente? Cuando tengo un evento. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de evento? ¿Es un cumpleaños? Entonces tengo que definir muy bien la circunstancia para poderme enfocar muy bien a ese nicho y de alguna manera poder mover y que yo sea referencia. Por ejemplo, en mi caso particular, me he dado cuenta que siendo docente uno se convierte en autoridad, que de alguna manera eso se le daría a los influenciadores, ¿sí? Yo no puedo pagar un influenciador, pero tengo que volverme autoridad. ¿En qué? En marketing de contenido, en dar contenido que realmente le sirva y le impacte a la gente. ¿Por qué? Porque ellos me van a empezar a seguir y van a empezar a replicar. Yo necesito es ampliar mi mercado, pero también comprender qué es lo que yo estoy entregando. Si bien es cierto, tú estás entregando elementos, digamos, gastronomía, habría que entender realmente cuál es tu negocio. Ahí es donde tenemos que enfocar esos elementos y poder determinar realmente en qué negocio está dando. Porque una cosa son los eventos, otra cosa es la gastronomía, otra cosa es, digamos, hablas de unos eventos privados. Entonces, ahí tenemos que entender muy bien cuál es tu negocio. Y cuando nosotros encontramos bien el negocio, podemos generar la comunicación correcta y por ende vamos a atraer los clientes adecuados. ¿Listo? Entonces, ese sería como mi comentario al aporte que usted estás haciendo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, por ahora no, no hay, Bueno, perfecto. no Pues hay si no más hay dudas, preguntas. para nosotros es un gusto servir y poder contribuir y participar en estos espacios. Y creemos y consideramos que hemos sembrado una semilla en cada uno de ustedes para que ustedes la atesoren, la cuiden, la hagan crecer y pues generen más impacto y más bendiciones para otros. Bueno, entonces, muchas gracias, Leonardo, por tu conferencia, por los conocimientos que, como lo acaba de decir, sembró esa semilla en nuestros estudiantes de las tecnologías que participaron. Y bueno, esperemos que realmente haya sido así, que para ellos sea unas ideas que generen también como esa inquietud de hacer nuevas cosas. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Leonardo, por su participación de parte del Centro de Formación en Tecnologías, del Programa de Tecnología en Gestión Industrial. Muchísimas gracias. Gracias por estos conocimientos y experiencias que yo creo que a todos nos dejó un aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Mayra, con gracias. muchísimo gusto. Y recuerden de que uno, idea, nuestro enfoque, sus resultados, síganos por las redes sociales como unoidea.me, nos pueden encontrar, o como Edison Leonardo Frías o Friasnet, que son la marca personal y la marca empresarial. Cualquiera de ellas, contáctenos si quieren hablar, también con mucho gusto podemos acompañarlos en procesos de mentoría, de contribución, para poderles apoyar en lo que consideren. Ay, listo, muchísimas gracias. Y muchas gracias a los asistentes. Recuerden, los que de pronto les hace falta diligenciar el registro de asistencia, por favor lo pueden hacer. Nuevamente se los comparto. Y regálenme un segundo. Y bueno. Listo. Bueno, listo. Muchísimas gracias entonces. No sé si de pronto alguien quiera
aportar algo más o bueno, o damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Leonardo. Gracias a los docentes que también se conectaron, a todos los estudiantes y bueno, los esperamos mañana en la conferencia que está programada para este día y bueno, que tengan muy buena noche. Gracias, bendiciones. Igualmente. Chao.